Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda parte de la primera clase introductoria a ética. En esta segunda parte lo que vamos a profundizar, como les decía al finalizar el video anterior, es el concepto de ética y moral. Nos vamos a preguntar si realmente la ética y la moral son cosas distintas y si son cosas distintas, si las podemos usar como sinónimos o no, cuáles son sus diferencias. ¿Son grandes esas diferencias, tan grandes que no podemos utilizarlas de manera intercambiable? Bueno, eso es un poco la idea que está por detrás, discutir los términos ética y moral para ver cómo los vamos a utilizar de aquí en adelante en el curso. Vamos nuevamente a nuestro PDF que ustedes están viendo en pantalla. La primera pregunta que uno se tiene que hacer es ¿qué es la ética? Si el curso se llama ética, bueno, básicamente o incluye la palabra ética en el título, debemos de alguna manera preguntarnos de qué se trata. Si bien en nuestro lenguaje cotidiano solemos hablar de actos morales, inmorales, de que tal o cual persona es o no es, posee o no posee ética, debemos preguntarnos por los términos ética y moral, ¿no? ¿Ambas categorías refieren realidades diversas o son intercambiables? Bueno, para poder entender el sentido de ambas palabras debemos tener en cuenta sus orígenes en el lenguaje, de dónde provienen, cuál fue el entorno original en el que surgieron estas palabras ética y moral. En el caso de la ética debemos ir a la Grecia antigua y como tal esta palabra va a tener un fuerte acento racional y un acento en la racionalidad lógica griega, ¿sí? Uno de los grandes primeros que reflexionaron sobre la ética, pensadores sobre la ética, ha sido Aristóteles. De hecho, Aristóteles desarrolla un gran corpus acerca de la ética y justamente Aristóteles fue el gran creador de la lógica en la antigüedad, al menos en nuestro mundo occidental. Por el lado de la palabra moral vamos a encontrar sus raíces etimológicas en el idioma del latín, en tiempos del Imperio Romano, donde van a estar más cercanas a las cuestiones del obrar. Si los griegos enfatizaban la razón, los romanos eran mucho más prácticos. De hecho, si uno lee toda la historia romana y si lee las costumbres romanas a lo largo de los siglos, vamos a ver que el acento siempre está en la practicidad, incluso a nivel religioso. Cuando uno lee la religiosidad de los romanos eran tipos y tipas especialmente prácticos. De hecho, si un dios no les servía más, los dejaban de lado, tomaban otro dios, le ofrecían sacrificio, y si ese dios les hacía ganar una batalla, lo entronizaban, le generaban templos y demás, ¿no? Cuestiones bien prácticas hacían los romanos. Por lo tanto, el término moral va a estar relacionado con esa practicidad y en este sentido va a estar relacionado con las normas y las leyes de los pueblos. El término entonces moral va a estar relacionado con las normas y las leyes de cómo los pueblos deben vivir dentro de este imperio romano y el término ética va a tener un acento griego en la razón y en una racionalidad específica que es la racionalidad lógica, analítica, como ya hemos hablado en otros cursos o como ustedes habrán leído al momento de estudiar Aristóteles. Vamos a ver que la palabra ética proviene del griego ethos y significaba primitivamente estancia, lugar donde se habita. Está relacionado en nuestro vocabulario con la palabra estar, ¿no? Nuestro verbo estar proviene de estancia, estar en un lugar descampado y por lo tanto ponerse al resguardo en un lugar determinado, ¿no? Creamos nuestro verbo español estar, en realidad hunde sus raíces también en la palabra estancia, porque uno está en un lugar y vive de una manera particular en ese lugar. Aristóteles, tomando ese sentido primitivo de estancia, lugar donde se habita, significó manera de ser, carácter, ¿no? O sea, forma de ser, manera de estar viviendo, de habitar un determinado lugar.
La ética era una segunda naturaleza, esto significa que no se hereda, hoy diríamos que no es genéticamente heredable, sino que es una cuestión de índole más bien cultural que uno va aprendiendo. De hecho, Aristóteles le llamaba por eso naturaleza segunda. En algún punto, ¿por qué segunda? Porque se adquiría, no era innata, como sí podía ser, por ejemplo, la capacidad de razonar, y a su vez, en el fondo, lo que nos está queriendo decir es que no era heredada, básicamente, ¿no? Esa es un poco la idea que está por detrás. Y segunda, porque en el fondo, si bien hace a la naturaleza humana, eso era lo que les quería decir en segunda instancia, si bien hace a la naturaleza humana, ayuda a la naturaleza humana, a la promoción del ser humano, es decir, no se puede ser un ser humano pleno si no se adquieren o no se vive éticamente, en el fondo no es natural, ¿no? No viene con nosotros desde la concepción. Esas son las dos ideas claras. No viene con nosotros desde la concepción, aunque sí la necesitamos para alcanzar la plenitud. Entonces, bueno, desde esta concepción se desprende que una persona puede moldear, forjar, construir su modo de ser, su modo de vida, su modo de estar, su modo de habitar, su estancia o su ethos, ¿no? Mientras que la palabra moral traduce la expresión latina moralis, derivada de mos, en plural mores, y significa costumbre, ¿no? Entonces uno ya puede empezar a percibir que una cosa es un modo de estar, un modo de ser, ya una cuestión lógica de naturaleza segunda, aparecen palabras raras, mientras que para los romanos significa más bien costumbre. Los romanos recogían el sentido griego de ethos, las costumbres que se alcanzaban a partir de una repetición de actos, pero son actos relacionados más bien con la sociedad, ¿no? Actos más bien relacionados con las leyes y con las normas. Insisto en esto, los griegos ponían el énfasis en el aspecto racional del modo de habitar y por lo tanto hablaban de una naturaleza segunda que había que adquirir con el paso del tiempo, el esfuerzo, el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje de las virtudes dianoéticas, como va a decir Aristóteles, aquellas que están relacionadas con el pensar, mientras que para los romanos está relacionado con la costumbre, pero no con la costumbre del pueblo, sino con la costumbre cuando uno habla del derecho consuetudinario, ¿no? O sea, el derecho que las costumbres que tienen que ver con las leyes y las normas, quizás no escritas, pero que sí están presentes ahí para ser cumplidas y ordenar la sociedad. Entonces, bueno, de ahí que el derecho romano siga teniendo una referencia hoy importante. Entonces, bueno, como primera conclusión, ¿qué podemos decir hasta el momento? Que el término ética proviene del griego ethos y que tiene dos sentidos, uno primigenio y otro ya pasado por el filtro de la filosofía. ¿Cuál es ese primer sentido? Estancia o lugar donde se habita. Y el segundo, ¿cuál es? Manera de ser o carácter. Esto es hasta el momento lo que uno puede decir. Tenemos del término ética, del griego ethos, que significa estancia o lugar donde se habita, o manera de ser o carácter, ya cuando ha sido pasado por el filtro de la filosofía, que indica ya una suerte de segunda naturaleza adquirida. Y para los romanos, decíamos, significa más bien costumbre en el sentido consuetudinario, costumbre que tiene que ver con las leyes, costumbres que tienen que ver con las normas o la forma de vivir legal de un pueblo en un determinado lugar. Estamos viendo que en principio, mejor dicho, ambas palabras tienen como sentidos relacionados pero diversos. Vamos a ver que en el fondo esta distinción es correcta, es decir, uno podría distinguir por un lado la ética y por el otro lado la moral, pero esa conexión que existe entre ambas palabras va a hacernos o nos va a permitir, mejor dicho, tomar la decisión de que a lo largo de nuestro curso la palabra ética y la palabra moral
sean utilizadas como sinónimos, ¿sí? No vamos a hacer distinción entre ética y moral, porque ya lo vamos a ver a continuación, una se necesita a la otra. Y si bien hablan de cosas relativamente diversas, en el fondo su conexión nos permiten hablar de ellas utilizándolas como sinónimos. Así que no nos vamos a preocupar en el curso de hablar de ética y moral de manera distinta. De ahora en adelante, ética y moral para nosotros van a ser sinónimos. Eso no significa que en la próxima clase, muy posiblemente, tengamos que hacer una distinción de las distintas acepciones que existen de ética y de moral. Y vamos a explicar la que a nosotros nos convence y por lo menos a mí me convence, ustedes pueden elegir otra si quieren, sin ningún problema mientras sepan lo que están diciendo. De eso se trata la academia, de que cada uno pueda pensar con fundamento. Pero al menos en los escritos ustedes van a encontrar que uso moral y ética indistintamente y a continuación les voy a explicar por qué. Paremos este video en esta parte, que ya van unos 10 minutos, como para así pasar a esa explicación de por qué en el curso vamos a utilizar ética y moral de manera indistinta. Así que nos vemos en la tercera y última parte de esta clase introductoria a la ética.